A las 3 de la madrugada del 7 de marzo de 2026, el rey Carlos III firmó un conjunto de cartas patentes. Esa es la frase que hace que la gente del palacio se calle cuando la pronuncias en voz alta. No porque suene dramática, sino porque suena limpia, legal, definitiva. Como una puerta que se cierra con un clic. Y aquí está el detalle que lo convierte de interesante a espera, ¿qué? No hubo fanfarria, ni anuncio público, ni ceremonia cuidadosamente preparada, ni cámaras, ni saludos desde el balcón. Solo una sala que la mayoría de la gente nunca verá, un puñado de testigos y la tinta secándose en el papel mientras Londres dormía. Ahora, hablemos de lo que realmente sucedió, la parte oculta tras el carruaje dorado y las sonrisas educadas. Porque el rey Carlos III no abdicó. Su rostro sigue apareciendo en los billetes. Su nombre sigue figurando en la parte superior de los documentos oficiales. El público aún lo considera el rey. Pero en esta historia, la gente que está dentro del palacio susurra algo más. El hombre que ahora ostenta la autoridad real no es Carlos, es Guillermo. Una frase, un nombre, y de repente, todo el panorama real cambia. Muchos se preguntan cómo pudo ocurrir una transferencia así sin el Parlamento, sin titulares, sin que el mundo se enterara. Los testimonios de periodistas y personas cercanas revelan que no se hizo con una corona en un altar. Se hizo con papeleo a una hora en la que la mayoría de la gente ni siquiera puede pensar con claridad. Un respiro, una firma, un silencioso sí. Y un hombre diferente al volante. Aquí es donde la cosa se complica. Porque el guión no lo presenta como una entrega tranquila y apacible entre padre e hijo. Lo presenta como una emergencia privada. La razón por la que sucedió ahora se reduce a una sola cosa: una traición. La traición provino del interior del palacio, de su propia esposa. Esa frase es veneno para el palacio, de esos que no se pueden borrar. Y en esta ocasión en particular, la traición no se describe como un rumor sensacionalista ni una pelea insignificante. Se describe como algo que obligó a un cambio estructural, como arrancar el cableado de una casa vieja y reemplazarlo de la noche a la mañana mientras las luces siguen encendidas. La estructura de poder que gobernó esta institución durante décadas ha sido desmantelada y reconstruida de la noche a la mañana. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde el liderazgo cambia repentinamente, conoces esa sensación. La gente sigue sonriendo en las reuniones, pero les tiemblan las manos al sostener las tazas de café. El personal empieza a usar un lenguaje más cuidadoso. Las puertas se cierran con más suavidad. Todo el mundo empieza a fijarse en quién camina con quién. Según las fuentes cercanas a la Casa Real, citadas en el guión, el punto de inflexión no se produjo a plena luz del día. No fue en una reunión informativa formal, fue en un estudio privado, ya entrada la noche. Según fuentes cercanas a la Casa Real, el príncipe Guillermo entró en el despacho privado del rey a las 2:15 de la madrugada, llevando una carpeta encuadernada en cuero. Una carpeta encuadernada en cuero no es un objeto cualquiera en este mundo.
no es una simple nota informativa. Es un arma con apariencia educada. No llegó con una petición, llegó con pruebas. Y el guión lo hace sentir personal, casi cruel, porque está programado para el momento de máxima debilidad. William presentó las pruebas a las 2 de la madrugada, cuando su padre se encontraba en su momento de mayor vulnerabilidad. Según una fuente interna, el rey estaba agotado por el paso del tiempo, la presión y la enfermedad. Se le ve visiblemente debilitado por el tratamiento oncológico que está recibiendo. Imagínenlo, una lámpara encendida en una habitación privada, el silencio opresivo de la noche, un hijo de pie, con una carpeta, y un padre que sigue siendo rey, pero que no tiene el control total de su cuerpo. Luego viene la frase que aterriza como un susurro en una bóveda. Entonces la responsabilidad recae sobre ti, William. Haz lo que tengas que hacer. 10 palabras, como dice el guión. 10 palabras, y con ellas, la transferencia privada de autoridad real más significativa desde la crisis de la regencia. Y ahí es donde la historia te atrapa, porque no solo dice William es influyente, sino que también dice que se movilizó la maquinaria legal. Fuentes internas del palacio lo describen como la activación de algo que los que están dentro llaman el mecanismo de regencia. Lo que muchos desconocen es el poder que pueden esconder palabras aparentemente insulsas como mecanismo y patente. Suenan anticuadas, como objetos de museo, pero en el guión se convierten en la llave que abre todo el edificio. Esto significa que el príncipe Guillermo ahora tiene poder de veto supremo sobre las decisiones relacionadas con la seguridad del palacio, el personal y el presupuesto real. Eso no es ceremonial, eso es control operativo. Se trata de quién es contratado, a quién le cortan el suministro, quién recibe protección y quién se queda a la intemperie. Y entonces la historia añade un detalle más, silencioso, agudo y humillante. Y eso significa que la reina Camila ha sido efectivamente ignorada. Pasado por alto es una palabra muy educada. En la vida real, a menudo significa, ya no importas donde de verdad importa. Pero esta historia no termina ahí. Porque si Guillermo tomó el poder esa noche, el guión sugiere que no fue solo porque Carlos estuviera enfermo. Fue porque Guillermo creía que la monarquía estaba cayendo en una trampa y alguien dentro de la casa le estaba abriendo la puerta. Pruebas de que la reina Camila había mantenido contacto activo con personas relacionadas con el escándalo de Andrew y Epstein. Bajemos el ritmo. El guión no dice malas vibras, dice contacto, responsabilidad, resistencia a los intentos de imponer una ruptura limpia. Y si eso se interpreta como lealtad o imprudencia, depende del tipo de persona que seas. Algunas personas oyen, ella no abandonó a una amiga y piensan, eso es humano. Otras personas oyen, ella no cortó lazos y piensan, así es como se derrumban las instituciones. El guión se centra precisamente en esa división, pidiendo al público que tome partido. Pero antes de que puedas decidir, te arrastra a la siguiente escena, que se siente como una confrontación escenificada con la precisión de un thriller. Porque, según la noticia, más tarde esa misma mañana, después de que se firmaran los documentos, hubo una reunión entre dos mujeres.
Sucedió a las 11:15 de la mañana en un salón de té de Clarence House entre dos mujeres. Salón de té, mobiliario confortable, tradición refinada y en el fondo, una lucha por el control del futuro. Y si crees que eso suena demasiado pulcro, demasiado cinematográfico, el guión añade el detalle que hace que parezca que alguien estaba tomando notas. El ambiente era sofocante. Luego viene la acusación, dirigida directamente a la persona en la que se supone que el público debe confiar. La narrativa que se estaba difundiendo era incisiva y personal, que Kate Middleton había estado orquestando una campaña discreta y constante. Y cuando Camilla finalmente habla en esa habitación, sus palabras no son amables. No creas ni por un segundo que tu actuación de Salvador engaña a nadie. Estás aspirando a la corona antes incluso de que el asiento esté caliente. Un párrafo de una sola frase, porque se lo merece. Eso no es un malentendido. Eso es la guerra en un susurro. Entonces, en el guión, Kate no llora, no grita, no huye. Kate no se inmutó. Y 30 segundos después, según la historia, la puerta se abre. Porque 30 segundos después, el príncipe William entró por la puerta. Ni con comodidad, ni con encanto. Llegó con una carpeta de cuero negro y la colocó sobre la mesa. Y en el interior, según afirma el artículo, había fotografías de vigilancia. Dentro de la carpeta había fotografías de vigilancia tomadas 48 horas antes. Es el tipo de detalle que te hace reflexionar. Si esto es cierto, no se trata solo de un drama familiar. Esto es inteligencia interior. Y a partir de aquí, la historia comienza a revelar de qué trata realmente. No es amor, no es tradición, no es realeza de cuento de hadas. Poder, control, supervivencia. Con lo cual nos lleva a la pregunta que el guión sigue dando vueltas como un halcón. ¿Acaso proteger a la corona justifica vigilar a tu propia familia como si fuera un objetivo? Porque en esta historia, la monarquía no cambió con trompetas. Cambió con una carpeta sobre una mesa. Y todos los que estaban en esa habitación lo sabían. Hoy vamos a adentrarnos en la parte que hace que la historia del 7 de marzo parezca menos una mala noche aislada y más el quiebre final de una cuerda tensa. Porque el guión no lo trata como algo aleatorio, lo trata como algo que se ha estado gestando durante meses, tal vez años, bajo apariencias educadas. Para entender por qué William insistiría en algo tan extremo como una transferencia de la autoridad final. Hay que entender el miedo que subyace a sus decisiones en el guión. El miedo a obtener ventaja. No se trata de aprovechar los chismes. No se trata de aprovechar los malos titulares. El tipo de influencia que hace que las personas poderosas se comporten como animales acorralados. Según se informa, William obtuvo acceso a un archivo secundario de correspondencia. Esa frase, almacén secundario, cumple una función importante. Sugiere que existía más material del que el público ya conocía. Más correos electrónicos, más documentos, más motivos para entrar en pánico. ¿Y qué contenía? Entre esos documentos había correos electrónicos
que situaban a Sarah Ferguson en comunicación financiera directa con Jeffrey Epstein, ya en octubre de 2009. Ahora bien, en el planteamiento del guión, el escándalo no radica simplemente en que alguien haya escrito un correo electrónico. Se trata de lo que ese correo representa: un vínculo financiero que puede usarse como un anzuelo en la mejilla de alguien. Solicita asistencia financiera urgente para estabilizar sus intereses comerciales. Lo que sucede con ese tipo de peticiones es lo siguiente: no basta con pedir una vez y marcharse sin dejar rastro. Dejas huellas, dejas una necesidad, dejas una historia que otra persona puede apropiarse. Y el guión dice que William lo vio de esa manera. Era una prueba de dependencia económica, una vulnerabilidad permanente. Es aquí donde el tono cambia a esa voz documental, la que intenta sonar tranquila mientras describe algo peligroso. Estas historias permiten comprender por qué las instituciones no temen al escándalo como lo hacen las personas comunes. Una persona normal teme la vergüenza. Una institución teme ser extorsionada. William le dijo a su padre que la elección era binaria. Binario. Esa palabra es fría. Significa que no hay opción intermedia. El palacio pone fin a su relación por completo o acepta el riesgo que conlleva. Y es aquí donde Camilla entra de lleno en la historia, no como un personaje secundario, sino como el opuesto emocional de la lógica de William. Camilla ha sido muy amiga de Sarah Ferguson desde la década de 1970. Son 50 años de historia compartida si la contamos como la cuentan los humanos. Cenas, secretos, risas, momentos difíciles, el tipo de amistad que sobrevive a las malas decisiones. Desde la perspectiva de Camilla, poner fin a una amistad de 50 años no es prudencia, es cobardía. Ahí está la esencia de su personaje en este guión. Ni estrategia, ni imagen, lealtad. Y quiero que te fijes en cómo el guión describe el choque. No se trata de el bien contra el mal. Se trata de dos visiones del mundo que no pueden coexistir para siempre. Camilla. Las personas primero. William. La supervivencia es lo primero. Según se informa, ella le dijo directamente al rey que el enfoque de William era innecesariamente corporativo. Esa palabra, corporativo, pretende ser hiriente. Sugiere que William dirige la monarquía como si fuera una sala de juntas. Y el guión dice que William no respondió con persuasión. William respondió no con argumentos, sino con vigilancia. Momento de respiro. Esa es una sentencia grave, porque eso cambia el tipo de historia que es. A continuación, el guión ofrece detalles concretos para que la afirmación parezca real. Se registraron al menos 4 reuniones privadas que no figuraban en el calendario real oficial. No estar en el calendario significa extraoficial. Extraoficial significa que alguien sabía que no debía ser visto. Llevado al margen de la supervisión del palacio, y luego está el momento en que Camilla se niega a ceder. Ella le dijo que no abandonaría a sus amigos. Ese tipo de frase hace que algunas personas la respeten y otras entren en pánico.
Y William, en el guión, toma una decisión justo ahí. En ese momento, William tomó una decisión. Si ella no se alinea con lo que él llama la estrategia de supervivencia de la institución, obligará al rey a elegir. O Charles autorizaría a William a hacer cumplir la política de manos limpias. Política de manos limpias. De nuevo, una frase fría para un acto brutal. Una separación pública totalmente verificada. Significado: no solo hay que cortar lazos, sino demostrarlo a bombo y platillo para que nadie pueda alegar que el palacio oculta vínculos. Y el guión te da la razón por la que esto es tan importante. El momento oportuno. Todo esto está relacionado con una tormenta que está a punto de azotar la región. La próxima ronda de publicaciones de archivos del Departamento de Justicia. En el guión, esa es la pistola sobre la mesa. Ese es el reloj que avanza. Entonces Charles, enfermo, cansado y conmocionado, elige a su hijo. Ante esa disyuntiva, Charles eligió a su hijo. Y el guión se encarga de que sientas lo que eso significa. No se trata solo de elegir a William. Está desplazando a Camilla. La reina Camila ha sido efectivamente ignorada. Pero la historia no se limita a la lealtad frente a la estrategia. También siembra otra semilla, Kate, porque el guión no retrata a Kate como una simple espectadora silenciosa. La retrata como alguien más astuta. Kate ha estado coordinando con asesores legales especializados. Legalmente impecable. Aterradoramente preciso. No son descripciones suaves. Su intención es que observes su sonrisa pública y te preguntes qué se esconde tras ella. Y entonces el guión le da a Kate su frase clave, una que te dice exactamente cómo piensa. No nos dedicamos a salvar la reputación de un hombre. Nos dedicamos a salvar la corona para el príncipe George. De nuevo, un párrafo de una sola frase, porque esa es la esencia de su personaje aquí. Kate no está luchando por el presente. Ella está luchando por la próxima generación. Y una vez que entiendes eso, entiendes por qué el conflicto entre Camilla y Kate no es solo una tensión personal. Es una batalla sobre qué se supone que debe ser la monarquía. Camila percibe la monarquía a través de las relaciones y las lealtades. Kate ve la monarquía a través de el futuro, a través del futuro de su hijo. Y cuando esos dos enfoques chocan, alguien sale perjudicado. En esta historia, el aplastamiento comienza con reuniones silenciosas que no aparecen en el calendario y termina con una carpeta sobre la mesa de un salón de té. Entonces, llegó el momento que transformó la presión en ruptura. 7 de marzo, 2:15 de la mañana. Un estudio privado y 10 palabras susurradas. En esta ocasión en particular, la crisis no comienza con una discusión a gritos. Comienza en un pasillo por la noche. Un palacio a las 2 de la madrugada no es como una casa a esa misma hora. Es más silencioso, más grande, más frío. El silencio tiene peso porque gran parte del edificio está construido para guardar secretos. Y en el guión, es entonces cuando William se mueve. El príncipe Guillermo entró en el despacho privado del rey a las 2:15 de la madrugada, llevando una carpeta encuadernada en cuero.
Casi se puede oír el clic de la bisagra de la puerta, el suave sonido de los pasos sobre la alfombra, la sensación de que algo irreversible está a punto de suceder. El guión insiste en que William no vino a negociar. No llegó con una petición, llegó con pruebas. ¿Y cuál era esa evidencia? Pruebas de que la reina Camila había mantenido contacto activo con personas relacionadas con el escándalo de Andrew y Epstein. Ahora bien, el guión pretende que el espectador asimile la crueldad emocional de la situación. Un hijo que, en plena noche, le cuenta a su padre enfermo algo perjudicial sobre su madrastra. Incluso formula la pregunta en voz alta. ¿Tiene un rey que se encuentra mal físicamente y emocionalmente agotado la capacidad de tomar una decisión de esta magnitud con libertad? Ese es el punto de presión moral. Si te sientes incómodo, es normal que lo estés. Según el cortesano de alto rango presente del guión, Carlos no se enfurece, no arroja cosas, simplemente examina los documentos. Los estudió durante menos de un minuto. Menos de un minuto es impactante. El matrimonio de un rey, la estabilidad de una monarquía, el futuro del papel de su esposa, y lo resuelve en menos de 60 segundos. Luego, aparta los papeles y susurros. Entonces la responsabilidad recae sobre ti, William. Haz lo que tengas que hacer. Y con eso, según el guión, se activa el mecanismo. A las 3 de la mañana, el rey Carlos III firmó un conjunto de cartas patentes. Sin grandes salones, sin jueces con toga, solo una pluma y un futuro reescrito con tinta. El guión explica con claridad lo que le sucede a William. Un poder de veto supremo sobre la seguridad del palacio, el personal y el presupuesto real. En otras palabras, las llaves. Y entonces llega la humillación. La reina Camila ha sido efectivamente ignorada. Pero la crisis no termina cuando se firman los documentos. En cierto modo, es solo el principio. El verdadero drama llega más tarde, a plena luz del día, cuando Camilla se da cuenta de lo que se ha hecho sin ella. Ella despertó y descubrió que su marido había cedido una parte importante de su autoridad y la de ella sin su conocimiento. Y su respuesta, según el guión, y no es una aceptación silenciosa. Su respuesta fue pasar a la ofensiva. Aquí es donde el tono de documental de cotilleos realmente se hace notar, porque describe el siguiente paso como filtraciones coordinadas y cuidadosamente dirigidas. Se produjo una serie de filtraciones coordinadas que se difundieron a varios medios de comunicación. ¿Y a quiénes van dirigidas esas filtraciones? Kate. La narrativa de que Kate Middleton había estado orquestando una campaña para presionar al rey. La acusación está diseñada para herir porque ataca el único pilar sobre el que se construye la imagen de Kate: la serenidad, la amabilidad, la buena miembro de la realeza. Pero luego llega el salón de té. A las 11:15 de la mañana, en un salón de té en Clarence House. Es un ambiente tan británico que casi parece irreal. Té, tradición, voces suaves. Y entonces Camilla va directamente
a por la garganta. No pienses ni por un segundo que tu actuación como Salvador engaña a nadie. Estás aspirando a la corona antes incluso de que el asiento esté caliente. La reacción de Kate es de esas que ponen nervioso al personal porque es demasiado controlada. Kate no se inmutó. En el guión, ella permanece sentada en una quietud que no es señal de debilidad. La quietud de alguien que ya sabe lo que está a punto de suceder. Y entonces se abre la puerta. El príncipe Guillermo entró por la puerta, no para consolar, no para calmar. Llegó con una carpeta de cuero negro y la colocó sobre la mesa. Aquí es donde la crisis se convierte en una revelación, porque la carpeta en la sala de té no es la misma que la carpeta en el estudio. La carpeta del estudio transmite poder. La carpeta de la sala de té destruye a una persona. Dentro de la carpeta había fotografías de vigilancia tomadas 48 horas antes. Mostraron a la reina Camila entrando en un apartamento privado al amparo de la oscuridad. ¿Y la persona con la que se iba a reunir? Sarah Ferguson. El guión deja bien claro este punto. No es ambiguo, no es negable, está documentado. Esta era una prueba documentada. Ahora viene la parte que revuelve el estómago. El guión dice que William no grita cuando muestra las fotos. Habla en voz baja y con frialdad. La voz de William era baja, fría, y él le da a elegir. Le dio a Camila una opción binaria. Opción 1. Dar marcha atrás para siempre. Aceptar una retirada silenciosa y permanente de toda toma de decisiones estratégicas. Opción 2. Publica las fotos y más. O las fotografías, junto con los registros telefónicos, llegarían a circular públicamente por la mañana. Párrafo de una sola oración. Eso es un ultimátum, y el guión invita al público a debatir si es necesario o monstruoso. ¿Tenía razón William al utilizar la vigilancia de su propia madrastra como moneda de cambio? Porque esa es la tensión central ahora. Salvar una institución frente a destruir a las personas que la integran. Y Kate, la tranquila Kate, la que sonríe a la cámara, es retratada como la socia en la máquina. Kate es la mente estratégica principal detrás de todo lo que ha sucedido. No solo brindamos apoyo, somos estratégicos, legales, precisos, legalmente impecable, aterradoramente preciso. La crisis, entonces, no se reduce a que Camilla fue descubierta. Se trata de que el palacio se ha convertido en un lugar diferente. Un lugar donde se puede vigilar a los miembros de la familia. Un lugar donde los salones de té se convierten en campos de batalla. Un lugar donde el papel y las fotografías importan más que las disculpas. E incluso después del enfrentamiento, el guión indica que el peligro no ha desaparecido. Porque el hecho de que Camilla esté apartada no elimina el riesgo. Simplemente cambia quién podría atacar a continuación. Hablemos de algo que muchos desconocen. En historias como esta, la verdad rara vez se revela de una sola vez. Es la forma que aparece cuando se ponen todas las piezas sobre la mesa a la vez. La situación que se describe en el guión es la siguiente. Carlos sigue siendo rey en público, pero Guillermo maneja la maquinaria real. El rey Carlos III sigue siendo soberano,
Seguirá desempeñando las funciones ceremoniales propias de la corona. Y sin embargo, las decisiones estratégicas le corresponden a William. Por eso el guión lo describe con un término escalofriante. El reinado en la sombra ha comenzado. Ahora bien, el guión describe cómo será ese nuevo reinado. Ni más cálido, ni más suave, más pequeño, más ágil, controlado. Una operación más reducida y eficiente, menos miembros de la realeza en activo, un control más estricto, y contiene una promesa. Una que suena como si la hubiera escrito alguien que odia el escándalo con furia personal. Tolerancia cero ante cualquier asociación con la investigación de Epstein. No es selectivo, no es conveniente, principio de funcionamiento genuino, y en el guión ya está demostrado. Se aplica independientemente de la historia personal, independientemente del título y independientemente de la proximidad al propio rey. Esa última parte es importante. Básicamente significa, ni siquiera la esposa del rey recibe un trato especial. ¿Qué le sucede entonces a Camilla? El guión dice que ella conserva el título y el papel público, pero pierde el control que realmente importa. Ella aún conserva el título. Seguirá apareciendo en actos oficiales, pero ahora desempeña un papel de consultora, y luego el guión explica lo que eso realmente significa. Eso significa que la han apartado. Su acceso ha sido restringido. Su influencia ha sido eliminada. La función de guardián, el poder de moldear lo que llega al rey, eso ha desaparecido. La función de guardián ha desaparecido. Momento de respiro. Imagina vivir en un mundo donde todo tu trabajo consiste en influir. Y entonces, una mañana te despiertas y se lo han llevado. Pero el guión se niega a que la historia termine con la derrota de Camilla. Señala un riesgo mayor que se cierne sobre todos ellos. Sarah Ferguson. Según se informa, Sarah Ferguson todavía guarda cartas bajo la manga, y el detalle que revela tiene como objetivo inquietarte, porque sugiere vínculos financieros más profundos. Un conjunto secundario de documentos de carácter financiero. Acuerdos financieros privados de la Casa Real a principios de la década de 2000. En el guión, la actitud intachable de William crea un nuevo tipo de peligro. Si acorralas a alguien que tiene archivos, no siempre se rinden, a veces explotan. Si Ferguson concluye que ha sido acorralada irremediablemente, la próxima explosión podría ser considerablemente más dañina. Y entonces el guión te ofrece una de sus metáforas más visuales. William ha construido un palacio de cristal, y el vidrio se fractura. Un párrafo de una sola oración, porque esa es la advertencia. La transparencia puede reconstruir la confianza, pero también elimina la niebla que antes protegía a la gente. El guión luego amplía la perspectiva hacia el público, porque ninguna monarquía sobrevive sin un público que la tolere. Afirma que el apoyo, especialmente entre los jóvenes, ha ido disminuyendo. El apoyo a la monarquía entre las personas menores de 45 años se encuentra en su nivel más bajo registrado. Así que William y Kate apuestan por un nuevo pacto: ser estrictos, ser limpios, ser responsables, alejarse de cualquiera que los arrastre hacia abajo. Transparencia
y rendición de cuentas. La visible disposición a deshacerse de cualquiera. Y aquí está el coste emocional al que el guión vuelve una y otra vez. Lo que se pierde cuando se dirige una familia como si fuera una corporación. Según el texto, la visión de William podría crear una monarquía eficiente, pero desprovista de calidez. Una monarquía que opera con lógica corporativa y cálculo dinástico. Y por eso Camilla no es vista solo como un problema, sino como un símbolo. La humanidad desordenada e incómoda que representa Camila. En esta historia, la lealtad de Camilla es humana. La precisión de Kate es clave para su supervivencia. La vigilancia de William es control. El susurro de Charles es rendición. Y la verdad, tal como el guión quiere que la sientas, es que ninguna de esas cosas es gratis. Los testimonios de periodistas y personas cercanas al caso revelan una tensión final que se cierne sobre todo. La misma transparencia que protege a William hoy podría convertirse en el arma que lo destruya mañana. Ha creado una situación en la que su propia exigencia de transparencia se convierte en el arma utilizada contra la institución. ¿Y eso en qué situación nos deja al final de esta historia transformada? En una monarquía que luce igual en público, coronas, ceremonias, saludos cordiales, pero que es estructuralmente diferente a puerta cerrada. No en papel, no en los registros públicos, sino en los pasillos, donde realmente se toman las decisiones. Y ese es el peso con el que se supone que debes irte. Porque la pregunta más importante no es ¿equipo William o equipo Camilla? Es esto: cuando una institución sobrevive, volviéndose más fría, más limpia y más controlada, ¿sigue pareciendo la misma institución que la gente aceptó en su día en sus vidas? Estas historias ofrecen una perspectiva de cómo se mueve realmente el poder, de forma silenciosa, legal y, a veces, a las 3 de la madrugada, mientras el mundo duerme y las cámaras apuntan a otro lugar.